Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en este día extraordinario de Corpus Christi, donde se derraman gracias maravillosas por Jesús Eucaristía. El lema de esta actividad es la Sagrada Eucaristía, centro de nuestra fe, algo muy importante. Pero para ello tenemos a un amigo de casa, de Mundo Católico, al Padre Agustín de Diego. Padre Agustín de Diego, ¿cómo está? Un saludo afectuoso. ¿Qué tal? Ceci, buenas tardes, amigos del Mundo Católico, buenas tardes a todos. Que Dios me los bendiga y agradecidos por este tema sobre Jesús Eucaristía. Pues me gustaría presentarlo brevemente, Padre Agustín de Diego, decirles que el Padre Agustín de Diego es párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, que está cerca de la Basílica de Guadalupe, en Garrido 47. Él ha ejercido durante prácticamente, no sé, 20 años o quizá más de su vida, de su sacerdocio, el ministerio de liberación y de sanación de las almas. La verdad es que en este ministerio ha ayudado a muchísimas personas y siempre que tengo a alguien con estas preocupaciones, se lo mando al Padre Agustín de Diego para darle un poco más de más trabajo del que ya tiene. Así que muy contentos de darle más trabajo al Padre. Actualmente es decano del tercer decanato de la primera zona pastoral y él nos va a hablar el día de hoy de la importancia de la Eucaristía el día de hoy. Vamos a escuchar al Padre Agustín de Diego y después al final entraré para hacerle alguna pregunta o hacer alguna afirmación que nos ayude a todos a concluir el tema y le pediremos su bendición. Muchas gracias, Padre Agustín de Diego. Sabemos que está muy ocupado. Gracias por darnos en este día esta hermosísima charla de la importancia de la Eucaristía el día de hoy. Así que lo dejamos con los micrófonos. Muchas gracias, Padre. Pues muchas gracias a ustedes. Y bien, la Eucaristía precisamente que nos dice el Concilio Vaticano II, el culmen y la fuente de la vida cristiana, y donde nosotros centramos el misterio de nuestra salvación precisamente aquí en la Eucaristía. Y ahora que estamos teniendo tantos ataques hacia Jesús Eucaristía y ya en esta fiesta del Corpus Christi, pues nos remontamos para que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre hacia nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta que precisamente se da por aquellos hermanos sacerdotes que dudaban de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, de algunas personas que atacaban la Eucaristía y que finalmente el Señor, ante estas dudas, hasta estas faltas de fe, ha dado estas pruebas sobre los milagros eucarísticos. Y hoy que se ataca tanto a la Eucaristía, el Señor nos vuelve a recordar que está con nosotros, que nosotros podemos reconfortarnos, que podemos fortalecernos y que tengamos la seguridad que en Jesús Eucaristía no vamos a tener enfermedad, mucho menos muerte, que el Señor precisamente ha venido a traernos salud espiritual, corporal y sobre todo vida eterna. Y que al recibirlo y al darlo, nosotros como sacerdotes, se haga con la mayor caridad, devoción, adoración de lo que se pueda hacer posible y que podamos precisamente para que el Señor nos muestre en esa contemplación todo lo que es nuestro Señor. Hoy que escuchamos muchas voces donde quieren recibir la Eucaristía, pero no como un signo de sanación, de fortalecimiento o de poder llegar a la comunión, sino como un derecho que se exige de recibir a nuestro Señor. Y hay que partir del principio que para recibir a Jesús Eucaristía necesitamos purificar nuestro corazón, nuestra alma y estar dignos, presentables ante la presencia de Dios. Es por eso que el Señor, antes de que nosotros dispongamos nuestro corazón para recibir a Jesús Eucaristía, pues presentarnos dignos con el sacramento de la confesión. Y poder con toda humildad, con toda arrepentimiento y con verdaderos signos de conversión, el poder recibirlo. Todos los santos cuando nos hablan
de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies del pan y el vino, lo hacen precisamente haciendo oración, pidiendo al Señor que lo que vayan a decir sobre la Eucaristía sea lo verdadero y que podamos nosotros el poder transformar nuestra vida, nuestro corazón y él creciendo en la vida del amor. Cuando Santo Tomás de Aquino da ese bello poema sobre, teológicamente hablando, sobre la presencia real de Jesús Eucaristía, nos damos cuenta de la grandeza de Dios que se hace presente en el alma de una persona y nos damos cuenta de la pequeñez y el alma de una persona que al hablar de nuestro Señor se engrandece para poder trascender hacia la vida eterna. Y cuando Santo Tomás dice, bueno, es que en el todo y en una parte, ahí está nuestro Señor, entonces nosotros nos damos cuenta que en el más mínimo de las partículas, ahí está Jesús Eucaristía. Y a veces caemos en la tentación, en el error, en la limitación o en el miedo de recibir a nuestro Señor, cuando ahí en nuestra mano se quedan pequeñas partículas de la Sagrada Eucaristía y a veces sin darnos cuenta o por la rutina de nuestros movimientos se recibe y hacemos esto como si fuera el poder, el poder quitarnos, ¿no? Un residuo de la mano sin darnos cuenta. Aquí está nuestro Señor que se ofende, que se agravia y que estamos haciendo pues un acto sin querer de ofensa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta fiesta del Corpus Christi, meditar qué tanto yo estoy recibiendo a nuestro Señor y qué tanto lo quiero seguir recibiendo con la mayor dignidad. Primer paso, ¿no? El poder hacer un profundo examen de conciencia. ¿Qué tanto estoy yo recibiendo a nuestro Señor Jesucristo de manera digna? ¿Cómo saberlo? Precisamente al seguir los pasos de una buena confesión. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y en la contemplación, en el fruto del primer mandamiento, vendrá el segundo mandamiento, ¿va? Amar al prójimo como a sí mismo. Así nos dice nuestro Señor Jesucristo, el resumen de la ley y los profetas, ¿va? En estos dos mandamientos. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, entonces verdaderamente estoy proclamando la verdad ante quien sea, defendiendo la sana doctrina y motivando a mis hermanos a que también se acerquen a la Sagrada Comunión. Y obviamente en el segundo paso, si yo estoy amando al prójimo como a mí mismo, pues no le miento, no le robo, no le defraudo, no le digo malas palabras, no soy incoherente con la vida y entonces de alguna forma estoy recibiendo a nuestro Señor en la Sagrada Comunión. Y también cada día tener el compromiso y la obligación de formarnos en la sana doctrina de la Iglesia para conocer qué es lo que estoy yo recibiendo, ¿verdad? No es un derecho. La Santa Misa es una alabanza y una ofrenda al Padre, y la única ofrenda agradable es su Hijo Jesucristo. Y nosotros, pueblo de Dios, sacerdotes, ministros del altar, llevamos ante la presencia del Padre la única ofrenda agradable, nuestro Señor Jesucristo. En nuestra iglesia latina, nuestra iglesia romana, pues precisamente también, además de recibirlo en la Sagrada Comunión, lo ponemos en la adoración, en la exposición con Jesús sacramentado, ¿verdad? Para adorarlo también en esta signo de adoración y estar con Él unidos. Y a través de nuestra perseverancia con nuestro Señor, lograremos precisamente
el poder vencer en el combate de la fe, diría el apóstol San Pablo. Hay que seguir hasta el final. Citando aquellas palabras del Evangelio de San Mateo, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Ya lo decía el Papa Francisco, la Eucaristía es para los enfermos, para los que necesitan esa sanación, para aquellos que necesitan ir ante el encuentro con el Padre y que es más por medio de su Hijo Jesucristo. Y también dicen los santos, San Alfonso María de Ligorio y algunos otros santos eucarísticos, que precisamente cuando ya ha llegado a un nivel de santidad, reconociendo con toda humildad, entonces vendrá la perseverancia a través de este bellísimo sacramento. Ahora bien, ¿cómo pido yo la Sagrada Comunión? ¿O cuál es mi concepción para pedir la Sagrada Comunión? Ya hice mi primera comunión. Bueno, entonces ya tengo derecho a recibirla. No tienes derecho. Tienes la autoridad para seguir perseverando en la vida de la fe. No es un derecho que nos hayamos ganado, es un acto de misericordia de Dios, quien se da en su cuerpo, en su sangre, alma y divinidad, para que nosotros podamos recibirlo en la Sagrada Eucaristía. ¿Cuántas veces lo debo de recibir? Pues las veces que sea necesario, siempre y cuando lo haga con la mayor adoración. Que no nos acostumbremos a recibir al Señor como si fuera una galleta o un antojo o un alimento, sino que sabiendo y teniendo conciencia que es el mismo Dios que se nos da a cada uno de nosotros. En alguna ocasión, en una iglesia donde había muchas misas, una iglesia muy grande, había 4 misas diarias. Gracias a Dios las 4 misas se llenaban, pero una señora me decía, padre, es que yo vengo a las 4 misas para recibir a nuestro Señor. La liturgia nos dice que con una sola misa al día, para valorar el misterio que estás dando. Pero al mismo tiempo me decía esta señora, pero yo no le doy la paz a nadie, porque así me acostumbré a no darles la paz. Estamos hablando antes de la pandemia. Pues yo le decía, ¿y cuánto tiempo llevas así? Pues ya llevo como 5 años. Oye, entonces 5 años, la misa no te ha valido de nada, no has ido a misa los 5 años. ¿Por qué, padre? Si vengo 4 veces a misa diario, pues sí, pero si el encuentro con tus hermanos te tiene que llevar precisamente al encuentro con Dios en la Sagrada Comunión, y el encuentro con Dios en la comunión te tiene que llevar a la comunión con tus hermanos. Si no, de nada sirve, ¿verdad? Dice nuestro Señor en la Sagrada Escritura, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, como Dios nos ama, nosotros, con los ojos de Cristo, debemos de amar a nuestros hermanos. Y en la medida que verdaderamente nosotros recibamos a Jesús a Eucaristía con una rectitud de intención, procurar siempre una coherencia de vida y la finalidad de que esto nos fortalezca para amar a nuestros hermanos, entonces habremos valorado la Sagrada Eucaristía. Otra pregunta que muchos feligreses se hacen, Padre, ¿cuánto dura nuestro Señor dentro de nosotros después de comulgar? Una pregunta difícil que muchas personas se han hecho. Sin embargo, podemos decir que el Señor dentro de nosotros durará en la medida que nosotros nos conservemos en esa paz, en esa gracia y en esa quietud. Si yo voy a misa, recibo la Sagrada Comunión y apenas termina la misa ya estoy peleando con el Señor que cuida los carros, con el que se puso delante de mí que no me deja salir, con la señora que va pasando y ya no me dejó salir con mi familia. Entonces, pues enseguida se nos va el Señor. Dicen algunos santos que hay que cultivarlo lo más que se pueda. Por eso antes se hacía el ayuno de 1 hora, que así debe de ser, antes de la Santa Misa, y procurar no comer nada 1 hora después
de haber recibido a Jesús Eucaristía, y ahí fortaleciendo nuestra voluntad, controlar nuestras emociones, si tenemos un carácter un tanto impulsivo, iracundo, y el ir reconociendo siempre, tengo a Jesús Eucaristía, lo debo de conservar aquí y lo debo de dar a conocer a los demás. ¿Quién fue la primera persona que recibió la Sagrada Comunión? Pues obviamente la Santísima Virgen María, ¿verdad? Cuando recibe por obra del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Ella lo tuvo 9 meses, ¿ah? Y enseguida que hizo, ayer celebramos la visitación de la Virgen María a su prima y Santa Isabel. No esperó a que la fueran a ver, y enseguida fue a moverse a visitar a Isabel y a presentarle al Hijo de Dios, ¿verdad? Y en este encuentro de 4 personas, en donde se reúnen María e Isabel y Juan el Bautista y Jesús, vemos este encuentro donde la misma Isabel refiere: en cuanto llegaste, el niño saltó de gozo en mi seno. ¿Ah? Es decir, al reconocer la presencia de Dios. Pero imagínense, la Santísima Virgen María, la más excelsa de todas las criaturas, la que pisa la cabeza de la antigua serpiente, ¿ah? La que proclama su alma la grandeza del Señor, tuvo dentro de ella a Jesús Eucaristía 9 meses. Nosotros limitados, pecadores, débiles, inconstantes, tenemos a Jesús cada vez que nos reconciliamos con Él y lo recibimos en la Santa Misa, es decir, desde que hacemos nuestra primera comunión hasta, y así pedimos la gracia antes de morir, como viático hasta que nos encontremos a la presencia de Dios. En una ocasión que como seminarista aún fui a llevar la Sagrada Comunión pues a una ancianita que traía el oxígeno, ella estaba muy mala. En cuanto me vio, en lugar de saludar, padre, le digo, no, no soy padre, soy seminarista. Oiga, ¿me trae a nuestro Señor? Le digo, sí, sí, aquí se lo traigo. Entonces me dice, por fin voy a recibir a mi amado. Y ese amado que voy a recibir hoy me va a llevar él mismo a su presencia para verlo de manera completa, sin ninguna limitación. Una mujer verdaderamente enamorada, que su agonía no le limitaba para anhelar estar ya con el amado, ¿verdad? Así como cuando una jovencita se emociona con su primer novio, pues esta mujer en un alto grado, ya conociendo precisamente toda la vida en este mundo y seguramente que había tenido una vida en familia, anhelaba solamente morir para llegar a la presencia de Dios. Hoy lo recibo y espero hoy mismo verlo, ver su rostro, su majestad, su belleza y recibir su misericordia. Hoy nos preguntamos, ¿por qué tenemos tanto miedo a recibir a nuestro Señor? Creemos que Jesús nos va a enfermar, creemos que Jesús nos va a contaminar, creemos que Jesús nos va a alejar de los demás. No, Jesús ha venido precisamente a unirnos los unos a los otros, a tener una nueva concepción de vida que nos lleve precisamente a la eternidad. Y finalmente a reconocer en la presencia eucarística de Jesús la mayor adoración y contemplación. Sabemos que el mundo, sabemos que las tentaciones eh, que, que vienen del maligno nos quieren hacer rebajar esa devoción y esa adoración a Jesús Eucaristía, pero el Señor lo puede más, ¿verdad? Muchos a lo largo de la historia de la iglesia han querido terminar con los sacramentos, pero el Señor nos ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el
final de los tiempos. Esa es la promesa, esa es la seguridad, esa es la constancia que Él nunca nos va a abandonar. La pregunta que nos hacemos, ¿yo lo abandonaré? Pues seguramente que no, porque el mismo Cristo desde el fondo de mi corazón nos va moviendo para que nosotros cada día regresemos a Él. Ahora que vivimos esta pandemia, ya después de un año, año y medio, muchas personas se acercaban y lloraban. Y al final de la misa le decía yo, ¿y por qué lloraste? Padre, tenía más de un año de no recibir a nuestro Señor. Cuando lo recibí y lo vi, dije, por fin se ha acabado la sed de mi alma y lo estoy recibiendo. Entonces, qué sed, qué anhelo de recibir a nuestro Señor. No nos acostumbremos, por favor, no nos acostumbremos a la misa virtual. Es importante que no nos despeguemos de la palabra, pero es más importante recibir a nuestro Señor presente y vivo en la Sagrada Eucaristía, porque se puede apagar nuestra alma de no recibir el banquete celestial. Pidámosle pues a nuestro Señor y a María Santísima, que lo llevó 9 meses dentro de ella y que lo vio a morir al pie de la cruz, que nunca, nunca nosotros nos alejemos de su Hijo Jesucristo y que a través de ella podamos tener pues la forma más fácil de llegar a Jesús. Así nos lo dicen los papas, y el mismo Papa San Juan Pablo II nos va mostrando que a través de María Santísima, ¿va? La mujer eucarística que nos lleva a su Hijo Jesús. Y estos tiempos son los que piden dos elementos fundamentales para fortalecernos en la vida de la Iglesia: personas eucarísticas y personas marianas. Y estos dos elementos importantes nos van a llevar a reconocer siempre en todo momento la sana doctrina de la Iglesia, a evitar caer en engaños y a poder nosotros, inspirados por el mismo Dios, ir a los lugares adecuados donde se celebre la Sagrada Eucaristía, anhelar ese momento de intimidad con Dios nuestro Señor. Pues básicamente hay muchas cosas más, los que pudiera decir. Esta fiesta del Corpus, no la dejen, ¿no? Seguramente en algunas iglesias no habrá misa del Corpus todavía por este tiempo de pandemia, pero ir un ratito ante la iglesia, postrarme, hincarme ante Jesús de Eucaristía, frente al sagrario, hacer mi hora santa, si no hay nadie, yo solo, yo sola. Señor, aquí estoy, te reconozco como mi único y verdadero Dios, y te pido por todo lo que hay en mi corazón, te pido por mi país, te pido por la conversión de aquellos que están pues, liderando mi país, cualquiera que sea. Te pido, Señor, principalmente para que te reconozca a ti y que nunca me falte ese pan bajado del cielo, y con la misma adoración, humildad, amor, devoción, sencillez con que te adora María Santísima, que yo también pueda reconocerte ahí, presente y vivo en el sagrario, presente y vivo en la custodia y presente y vivo cuando tú, pues en tu infinita misericordia, te das para que nosotros te recibamos en la Sagrada Comunión. Pues Ceci, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Padre Agustín de Diego, a mí me gustaría hacerle una pregunta sencilla, pero que nos va a ayudar mucho. ¿Cómo usted sugiere que nosotros, no sé qué pasa, el micrófono está bien, todo está bien, lo tengo puesto perfectamente, o sea, ¿qué nos sugiere a nosotros para que no lleguemos a tener esa costumbre de comulgar, para que siempre tengamos esa alegría de comulgar, esa alegría renovada de, pues, de tener cada Eucaristía un encuentro con Jesús? ¿Qué nos sugiere para avivar esa llama de amor hacia Jesús?
Pues mira, nosotros los sacerdotes, que el culto divino, el dicasterio para el culto divino, nos pide que celebremos 2 misas diarias, 3 con permiso del señor obispo, obviamente por la pastoral, la cantidad de personas, siempre hay excepciones en las diócesis, para que no nos acostumbremos al misterio que celebramos como si fuera algo cotidiano de cada día y demás, ¿no? Sino que sea algo tan cuidado que lo hagamos de manera personal. Cuando nosotros vamos a iniciar la Santa Misa, los sacerdotes iniciamos antes y terminamos después la misa. Iniciamos antes con una oración que viene al final del misal romano, inspirada a Santo Tomás y al Papa y demás, pero también decimos, Señor, que esta celebración sea como la primera misa, como la única misa y como la última misa, sabiendo que tú eres el que realiza este misterio de salvación para toda la humanidad, es decir, para no acostumbrarnos. Obviamente, meditar, si en mi examen de conciencia hay alguna mancha en mi alma por el pecado, pues quitarla por el sacramento de la confesión y sentir cada día la misericordia de Dios, que si estoy acudiendo a la Santa Misa es porque Dios quiere que vaya. ¿Cuántas personas anhelan el poder recibir a Jesús Eucaristía y no pueden porque viven en algún país que hay persecución, porque no hay sacerdote en su comunidad, porque pues no hay pues los elementos necesarios? Ayer precisamente me platicaban en un municipio de aquí de México que el sacerdote tiene solo a su cargo 60 comunidades y va a cada comunidad una vez al año, y en esa comunidad donde se hace la misión, la gente es gente buena, gente humilde, gente que lo único que pide es poder confesarse para que una vez al año pueda recibir a Jesús Eucaristía. Pero mientras que llegue el sacerdote hasta el próximo año, pues rezan el Santo Rosario, hacen las meditaciones en la Sagrada Escritura, pues dentro de su pobreza procuran el alimentarse de esa palabra, y ya cuando llega el sacerdote, para ellos es un gran signo de fiesta. Obviamente cuando este hermano sacerdote ve que algún otro hermano sacerdote se ofrece para ir a su comunidad, pues él feliz, ¿verdad? Porque 60 comunidades para una persona, un sacerdote, pues resulta una obra prácticamente titánica. Entonces, el que no nos acostumbremos, el que cuando veamos que estamos entrando en una rutina, que nos acostumbramos a la comunión, que la vemos como si nada, que no meditamos, que no oramos, hacer un alto del camino y decir, ¿qué está pasando en mi alma? Que se está enfriando. Y entonces el poder, como dice el libro del Apocalipsis, has olvidado el primer amor y tienes que regresar a él. Claro. Bien importante, es bien importante regresar siempre al primer amor y no hacer de la Eucaristía una rutina. Muy, muy importante. Pues darle las gracias, Padre Agustín de Diego, de su charla, lo que debemos entender y amar la Eucaristía en el momento presente, algo muy importante. Y quisiéramos, antes de despedirnos, que nos diera su bendición para despedirnos temporalmente, porque nos seguirá dando charlas. Con todo gusto, un honor, y pues pedirle que este jueves de Corpus ofrezcan su Sagrada Comunión por nuestro país, eh, por todos nuestros gobernantes, que el Espíritu Santo los ilumine cada día, y también pedir por cada uno de nosotros que en la intimidad con Jesús Eucaristía podamos caminar juntos bajo el amparo y la intercesión de Santa María de Guadalupe. Y con esta bendición pedir también al Señor que selle nuestro sistema inmunológico, que ninguna enfermedad nos dañe y que no caigamos en pecado mortal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que sean sellados por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Amén. sean sellados por la santidad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sean protegidos con el manto de la Santísima Virgen María, quien aplastará a la serpiente en sus vidas. Amén. Amén.
Que sean sellados con el manto de San José, que removerá todos los obstáculos y hará que caminen en su vida apostólica. Amén. Amén. Que sean sellados por la sangre de los mártires, la comunión de los ángeles y de los santos. Amén. Amén. Que sean protegidos por San Miguel Arcángel y todos los arcángeles del cielo. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos Muchísimas gracias. pasen una buena fiesta de Corpus. Hasta luego. Igualmente, Padre, hoy rezaremos por todos los sacerdotes, especialmente por los que ayudan en el mundo católico y evangelizan a través de esta estación. Muchísimas gracias, Padre Agustín de Diego. Un abrazo afectuoso y muchas felicidades en este día de Corpus. Igualmente, que Dios me los bendiga a todos. Adiós.